Biblia 365. Día 358. Libro de Primera de Juan. Capítulos del 1 al 5. Capítulo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos han tocado respecto al Verbo de la vida. Porque la vida se manifestó. La hemos visto y testificamos y les anunciamos esa vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha revelado. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que su gozo sea completo, y este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero andamos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Queridos hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos lo que hemos conocido. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él, verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Queridos hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído. No obstante, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas se están disipando y la verdadera luz brilla. El que dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas. Anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijos míos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijos míos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es el último tiempo, y como han oído que viene el anticristo, ya muchos anticristos han surgido. Por esto sabemos que es el último tiempo. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira proviene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que conoce al Hijo también tiene al Padre. Permanezcan en lo que han oído desde el principio.
Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto acerca de los que intentan engañarlos, pero la unción que ustedes han recibido de Él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. En cuanto a la unción misma, les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Así como les ha enseñado, permanezcan en Él. Y ahora, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. Si saben que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia ha nacido de Él. Capítulo 3. Miren cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos en el futuro. Pero sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cualquier persona que comete pecado también comete transgresión de la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Queridos hermanos, no se sorprendan si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo permanece en él el amor de Dios? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y podemos asegurar nuestro corazón en su presencia. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza en Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, tal como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto pueden discernir el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que está por venir, y que ya está en el mundo. Queridos hijos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque aquel que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo,
y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Así es como discernimos entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios entre nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se perfecciona el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha engendrado también ama al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no solo por agua, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es aún mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y Dios le dará vida, es decir, a aquellos cuyo pecado no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. No digo que se deba orar por ese. Toda maldad es pecado, pero hay un pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino que el que ha sido engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Hijitos, cuídense de los ídolos. Amén. ¿Cómo se manifiesta el amor en Dios en nuestras vidas y qué implica vivir en su luz? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.